Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la potencia radiada por una carga puntual acelerada en la dirección de su movimiento. Una vez más partimos de los campos de aceleración, los cuales ya fueron derivados en videos anteriores, en los cuales nos permiten calcular para una partícula que se mueve arbitrariamente, los campos que realmente contribuyen a la radiación del campo electromagnético. ¿Sí? La componente del campo que contribuye a la radiación del campo electromagnético. Esos campos están dados por las expresiones 1 y 2. ¿Sí? Y pues no está de más recordar lo que representa cada término. El vector unitario R es el que apunta desde la posición retardada hacia el punto de observación, donde queremos medir el campo, punto campo. Beta representa la velocidad de la partícula normalizada a la velocidad de la luz. Beta punto es la aceleración sobre C, sobre la velocidad de la luz, ¿sí? Y este R es la distancia que hay de la posición retardada hasta el punto de observación, ¿sí? Eh, entonces, también hemos visto que a partir de dichos campos se puede obtener la expresión para la potencia radiada por unidad de ángulo sólido asociado al movimiento de dicha partícula. Es decir, esta es una expresión totalmente general y nosotros pues ya de alguna forma la hemos utilizado para el caso en el cual una partícula se mueve en una trayectoria arbitraria pero a bajas velocidades en comparación con la velocidad de la luz. Ahora no vamos a imponer ningún tipo de restricción respecto a la velocidad de la partícula, pero sí en cuanto a la trayectoria de su movimiento, porque vamos a suponer que la partícula está acelerada pero se mueve en trayectoria rectilínea, que es lo que precisamente denota el título, ¿sí? Que vamos a analizar es la potencia radiada cuando la partícula se acelera en la dirección de su movimiento. Esta es una situación que se puede encontrar fácilmente en los denominados aceleradores de partículas lineales o aceleradores lineales. Por ejemplo, aquí tenemos dos esquemas que permiten tal aceleración. Este es un esquema conceptualmente simple, en donde se utiliza una serie de cascarones cilíndricos coaxiales. Están totalmente alineados y están conectados aquí a una fuente alterna, ¿sí? De alta frecuencia, de tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos una fuente de partículas cargadas, por ejemplo, puede ser iones en este caso. Vemos pues que entre las brechas el campo eléctrico siempre apunta en una dirección tal que favorece la aceleración de las partículas en esta dirección. Vemos que siempre están apuntando hacia la derecha el campo eléctrico justo cuando pasa la partícula. Justo en estas brechas donde se presenta la aceleración, mientras está en los canales internos, no, porque el potencial es constante, como lo muestra la gráfica de arriba. Esta gráfica de aquí a la derecha es también un acelerador lineal, pero esto es una sección longitudinal de una guía de onda cilíndrica, ¿sí? O de sección transversal circular, como se prefiera llamar, a la cual se incorporan unos iris o pequeñas arandelas de manera periódica, las cuales permiten ralentizar el movimiento de la onda, de tal manera que cuando las partículas se inyecten a lo largo del eje de esta guía, puedan ser atrapadas por el campo, como se muestra aquí. Entonces nosotros vemos que mientras las partículas se encuentren en esta zona, van a ser aceleradas por el campo de microondas, y cuando ellas intenten salir, el campo, por el contrario, trata de retrasarlas. Entonces hay como una especie de efecto de focalización, de agrupamiento, que permite precisamente que las partículas sean aceleradas por ese campo de microondas. De tal modo que en cualquiera de estos dos casos tenemos aceleración de la partícula en una dirección específica. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a analizar? ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Precisamente porque en los acelerados de las partículas, las pérdidas por radiación a menudo determinan la energía máxima alcanzable en un acelerador de partículas cargadas, precisamente. Entonces, esta es una, entre otras razones por las cuales esto es un estudio necesario e interesante desde el punto de vista tecnológico. Entonces, para analizar, nosotros prácticamente tenemos ya todo servido. Es decir, tenemos la expresión general que nos permite calcular el diagrama de radiación y lo que hacemos es adaptarlo a nuestra situación en particular.
Esta situación es tal que estos dos vectores son paralelos o antiparalelos, como se quiera denotar, de modo que su producto cruz da cero y esta expresión se reduce a esto. Así de simple. Y la aceleración, este v punto, lo puedo escribir como a sobre c, como ya se dijo, de tal manera que aquí ya tenemos nuestro diagrama de radiación. Nuestra distribución angular de potencia radiada, para ser más específicos, o potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Entonces, para hacerlo de una manera un poco más clara, al igual como lo hicimos para obtener el patrón de radiación del árbol, ¿sí? O sea, cuando las partículas se movían a bajas velocidades, vamos a utilizar un sistema coordenado en donde la posición retardada de la partícula, en la posición retardada de la partícula se elige el origen de dicho sistema. Elegimos como eje Z la dirección de la aceleración de la partícula, que como se dijo, en este caso coincide con la velocidad o en dirección opuesta. En todo caso, aquí elegimos como el eje Z, la dirección de la aceleración, y el ángulo θ lo denotamos como tal para el ángulo comprendido entre el vector unitario R y el vector aceleración. O sea que nuestro punto de observación está a lo largo de esta línea, ¿correcto? Entonces, cuando esto es realizado, esta expresión adopta esta forma bastante simple, ¿correcto? Porque este angulito está aquí determinado. El mismo ángulo entre R y A es el mismo ángulo que entre R y beta prácticamente. Entonces tenemos esta expresión que está acá, ¿correcto? Nosotros podemos graficar esto de una manera con cualquier graficador. Sin embargo, podemos obtener un comportamiento cualitativo de una manera relativamente sencilla. Primero que todo, observemos la dependencia con la aceleración. Nótese que en ningún momento, depende si el proceso es un proceso de aceleración o un proceso de desaceleración, si se le quiere llamar. Es decir, si la partícula está aumentando su rapidez o está disminuyendo, porque depende del cuadrado de la aceleración. O sea que los diagramas de radiación no son distinguibles en esos dos casos siempre que su módulo sea el mismo, el módulo de la aceleración. Eso es algo que vale la pena notar. Ahora, para comprender cualitativamente esto, vemos que efectivamente aquí hay una dependencia de la velocidad de la partícula, normalizada a la velocidad de la luz, ¿sí? De modo que esta dependencia angular está influenciada por este factor. Nosotros vemos que, por ejemplo, cuando analizamos los casos θ igual a 0 o θ igual a pi, gracias a este factor que aparece acá, esto da prácticamente 0. Entonces nosotros no vamos a encontrar potencia radiada en la dirección del movimiento de la partícula o en dirección opuesta. No vamos a encontrar potencia radiada, es totalmente nula. ¿Qué otra cosa podemos observar acá? Que si analizamos los ángulos θ igual a pi medios, es decir, esta dirección, θ igual a pi medio, el ángulo formado con respecto a esta velocidad que coincide con la aceleración, o 3 pi medio, que es hacia acá, básicamente se anula este término que aparece acá, ¿sí? Coseno de pi medio, coseno de 3 pi medio da 0, se anula la dependencia con la velocidad, de modo que justo en este puntico, o más bien en esta dirección, la potencia radiada es exactamente la misma. No depende de la velocidad y por eso vemos que aquí para tres velocidades instantáneas diferentes, todas van a pasar exactamente por ese mismo punto. Eso es bueno notarlo. Otro aspecto que vale la pena notar y para analizar la consistencia de los estudios previos es el hecho de que cuando analizamos el límite, cuando beta tiende a cero, o sea, partícula acelerada pero a bajas velocidades comparadas con la velocidad de la luz, entonces nosotros recuperamos la fórmula del Larmor, la que ya habíamos discutido. ¿Okay? Entonces digamos que es una expresión consistente y entonces aquí lo interesante es ver que si esta partícula se está acelerando o desacelerando conforme ella, por ejemplo, se desacelera. Por ejemplo, aquí tenga 0,5 c, que aquí tengo una velocidad de 0,25 c y aquí prácticamente casi se detiene, se frena, entonces el diagrama de radiación va cambiando
de este patrón a este patrón que aparece acá. ¿Ok? Es la forma como debemos interpretar este diagrama. Entonces, aquí como ejercicio, van a partir de la expresión número 5 y ya que tienen la distribución angular de potencia, o sea, la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, van a encontrar la potencia total radiada por esta partícula en este tipo de movimiento acelerado. De esos casos que nosotros hemos analizado, hay un caso interesante que es el límite ultrarrelativista. Veamos acá, miren, en estas situaciones, conforme la velocidad de la partícula es mayor, es decir, se acerca a la velocidad de la luz, vemos cómo estos picos se van pronunciando hacia la dirección del movimiento, ¿sí? Hay como una especie de efecto de focalización de la radiación. Entonces nosotros esperaríamos que si hacemos las gráficas, por ejemplo, con 0.8C, 0.9C, 0.99C, estos picos se vayan muy pronunciados hacia el frente y de mayor intensidad. Claramente está aumentando la intensidad. Eso lo vamos a analizar específicamente para el caso ultrarrelativista y tiene que ver precisamente con esto. Analizamos el caso beta aproximadamente igual a 1, es decir, la velocidad de la partícula es casi igual a la velocidad de la luz en el vacío. De modo que en este caso, si no analizamos la distribución angular de potencia radiada, este factor que está acá, como beta es del orden de 1, este es del orden de 1 menos coseno de teta a la 5. Entonces es claro que si coseno de teta es aproximadamente igual a 1, esto tiende a 0 y esta cantidad va a ser muy grande. Eso se presenta precisamente para ángulos pequeños, para ángulos muy cercanos a 0. ¿Sí? Entonces, para ángulos pequeños vamos a tener un pico muy pronunciado. Esa es la razón por la cual, para el caso ultrarrelativista, la radiación tiende a concentrarse en un pequeño cono central. Entonces, como prácticamente vamos a tener picos muy pronunciados, lo que vamos a hacer son las aproximaciones correspondientes para obtener una expresión mucho más simple de este diagrama. ¿Okay? Entonces, calculamos, esta cantidad la podemos expresar como este cociente, y a su vez este 1 menos beta al cuadrado lo podemos relacionar con el factor de Lorentz, es igual a gamma a la menos 2. Pero tengamos en cuenta que como estamos trabajando con la aproximación beta del orden de 1, entonces podemos aproximar esto como 1 sobre 2 gamma al cuadrado. Aquí está, esto es del orden de 2. Esta aproximación solo es válida para el límite ultrarrelativista. Ahora, algo más, tenemos la certeza de que como vamos a tener picos muy pronunciados por acá, los ángulos van a ser pequeños, de modo que el coseno de teta, haciendo una aproximación en serie de Taylor, lo podemos expresar de esta manera. ¿Sí? Eso quiere decir que el denominador, ¿sí? El 1 menos beta coseno de teta, lo podemos aproximar de esta forma. ¿Sí? Utilizando precisamente el beta, despejamos de aquí beta, lo reemplazamos aquí, y el coseno de teta lo reemplazamos acá, y aquí pueden comprobar efectivamente que se cumple esta expresión, la cual ya podemos reemplazar aquí, junto con el hecho de que para ángulos pequeños seno de teta es aproximadamente igual a teta. Entonces al sustituir tenemos ya nuestra distribución angular de potencia radiada, pero en el límite ultrarrelativista. Se puede notar, precisamente queremos saber, bueno, ¿y este pico dónde está? ¿Sí? Este pico dónde aparece. Precisamente se puede mostrar, y ustedes lo van a hacer, que el ángulo para el cual la intensidad es máxima, para el caso ultrarrelativista, es del orden de 1 sobre 2 gamma, siendo este ángulo en radianes, por supuesto. Entonces, partiendo de esta expresión y haciendo un proceso de calcular máximo de una función, como es usual, pueden entonces obtener este teta máximo. De modo que si gamma es del orden de 5, ¿sí? Si gamma es del orden de 5, para un electrón, por ejemplo, eso quiere decir que este teta máximo es del orden de 1 sobre 10, de 0.1. Y 0.1 radianes equivale aproximadamente a 5.7 grados. Entonces, claramente es un ángulo pequeñito. ¿Ok?
Bueno, muy bien. Con esto finalizamos este estudio. En el próximo video vamos a realizar algo similar, pero en lugar de considerar la aceleración de la partícula en la dirección del movimiento, vamos a analizar el caso en el cual la aceleración de la partícula es perpendicular al movimiento de esta. A este tipo de aceleración se le denomina aceleración sincrotrónica.